voy a empezar a enfocar pues como el montaje que tenemos acá. Ahí alcanzan a ver entonces un ABR 1600, un parlante de sobreponer de Bowers and Wilkins, una pantalla, un parlante de Triad T661 y un computador del que vamos a estar emitiendo la fuente de video y la fuente de audio. Entonces, la idea es hacer pues como un laboratorio práctico con algunos comandos básicos y las configuraciones que uno debe tener en cuenta en el momento de instalar un receiver. Digamos que por las configuraciones que vamos a tener en Denon, vamos a hacer un webinar solo de Denon y un webinar de Marantz más adelante para que tengamos pues como los dos y podamos hacer las configuraciones bien. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Recuerden poner en el chat el ID de técnicos que tienen y les pregunto nuevamente si se está escuchando y se está viendo bien el audio. Sí, Mateo, se está viendo muy bien. Pregunta, Mateo, ¿ese es el parlante de Bowers, el de sobreponer, el que tienes ahí? ¿Cómo, César? Que si ese es el parlante de sobreponer de Bowers, ese que tienes ahí blanco. Sí, como se los dije al principio, los equipos que tenemos actualmente acá es un parlante de sobreponer de Bowers and Wilkins, un parlante de empotrar de Triad, que es este que alcanzan a ver acá, un receiver de AVRX 1600 y un monitor y un PC que nos va a permitir enviar audio y video. Listo. Entonces empecemos. Actualmente tengo entonces conectado mi computador por medio de un cable HDMI a la entrada cable SAT del receiver y la salida principal del receiver la tengo en el monitor. Entonces el receiver está completamente reseteado de fábrica. No obstante, para empezar pues como desde cero, vamos a hacer un reset de fábrica para garantizar que el receiver sí nos entre en modo nuevo pues cuando lo tengamos. Entonces, para hacer un reset de fábrica, todos los receivers tienen una configuración distinta. Después del webinar con la encuesta que se hace, les vamos a enviar un documento en el que están los comandos rápidos para el reset y la actualización de firmware de los receivers. En este caso, en el AVRX 1600, lo que tenemos que hacer es, mientras el receiver está apagado, presionamos las teclas simultáneamente de preset más, preset menos y encendemos el receiver. Cuando encendemos el receiver, en la parte de la pantalla del panel frontal nos va a aparecer Initializer y con intervalos de 1 segundo va a ir parpadeando el LED de standby. Entonces ahí vamos a esperar que él haga todo el recorrido y nos entre a la configuración inicial, donde lo primero que nos pregunta es el idioma en que queremos tener el sistema. Ahí todos se alcanzan a ver bien. Qué pena con ustedes, tuvimos una pequeña caída de internet aquí en la oficina, entonces ahí ya retomando. Les preguntaba si se alcanza a ver bien como el panel frontal, la pantalla del, del monitor pues que estamos manejando. Listo, entonces vamos a seleccionar, pues por facilidad, vamos a seleccionar el idioma español y aquí nos va a entrar al asistente de configuración. Vista de que vamos a ver como todos los parámetros de configuración por fuera,
me voy a saltar este paso para no usar el asistente de configuración, sino que lo vamos a hacer directamente nosotros paso a paso. Entonces vamos a darle aquí cancelar y le decimos que sí queremos salirnos del asistente de configuración. Entonces lo primero que vamos a notar es que si yo apago el receiver, yo tengo encendido mi computador conectado por cable HDMI, si yo apago el receiver, independientemente de que yo apague el receiver, vamos a encontrar dos cosas. La primera es que en algunos casos, si son receivers un poco más de referencias mayores, vamos a encontrar que así yo tenga apagado el receiver, en el monitor se me va a ver la imagen que yo tenga en la pantalla. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos traen por defecto configurado el pass-through. El pass-through es como si hicieran que el receiver saliera del sistema y quedara una conexión directa entre el monitor o proyector y el computador. Entonces, cuando eso les pase, no vayan a creer que el receiver está malo ni nada, sino que tiene habilitada la opción de pass-through, que es un paso directo desde el monitor o desde el computador hasta la pantalla. Entonces, vamos a iniciar acá con todos los parámetros que puede configurar uno en el momento de configurar un receiver. Les cuento, aquí por simulación tenemos que el parlante Triad que está acá, que es el empotrado, está conectado a la salida central del amplificador, y el parlante Bowers & Wilkins, que no se alcanza a ver tanto ahí sí. El parlante Bowers & Wilkins está conectado a la zona 2, de tal forma que podamos prender de forma independiente ambas zonas. Listo, entonces vamos a entrar al menú de configuración y la primera parte que encontramos es la parte de audio, en donde vamos a poder encontrar el volumen de cuánto a cuánto queremos la escala. Es decir, aquí vamos a encontrar si es escala relativa o si es escala absoluta. En escala de 0 a 98 o desde menos 79 dB hasta 18 dB. Lo recomendable cuando tenemos clientes que sabemos que suben mucho el volumen de su equipo y nos toca limitarlo, es ponerlo en volumen en dBs para que él no diga, vea, esto no me está llegando al 100%, sino que puedas limitar el volumen y que él suba en dBs sin que se dé cuenta que está limitado el volumen. ¿Listo? Podemos poner un límite de volumen de acuerdo a los parlantes que tengamos y la potencia que estos soporten. Y podemos configurar un nivel de encendido, que ahí es cuando se vuelve importante. Por ejemplo, si un cliente estuvo de rumba la noche anterior, eh, pues cuando prenda el receiver va a prender en el volumen de la última vez que lo apagó. Entonces es importante configurar acá que no sea en el último, sino que lo configuramos en un volumen determinado, o que entre pues en silencio como tal. Esto es para evitar que después de una película a alto volumen o de una fiesta a alto volumen, pues el cliente vaya a sentir esa sensación en el momento posterior a prender nuevamente el receiver. Listo. Todas estas configuraciones se deben hacer desde el control remoto, porque en el Denon como tal no tengo las perillas de subir y bajar, no tengo las perillas de menú, entonces es necesario siempre hacerlas por medio del control remoto. Listo. En la parte de video, entonces vamos a poder configurar todas nuestras entradas HDMI. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la salida de audio podemos configurar que sea por medio del receiver, es decir, que el receiver sea el que mueva los parlantes que van a estar conectados, o si no tenemos parlantes conectados, pues que sea el televisor o el monitor el que emita el sonido. En este caso lo vamos a hacer a través del receiver. Paso de fuente o el pass-through que les hablaba ahorita lo podemos activar o desactivar. Si nosotros queremos un buen funcionamiento del DAC, que es el elemento digitalizador, a la segunda zona, es decir, para que nos salga a segunda zona el audio conectado por fuentes HDMI, yo les recomiendo ponerlo desactivado para que no nos vaya a causar inconvenientes. Y acá tenemos el control de ARC, es decir, cuando vamos a devolver audio de un equipo, ya sea un proyector o un televisor smart, que devolvamos el audio por HDMI al receiver, tenemos que habilitarlo. En este caso no lo vamos a hacer porque no tenemos pues
esa característica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Vamos muy rápido. Bueno, entonces, el texto en pantalla es donde queremos que esté ubicado y si queremos pues que esté permanentemente funcionando o no. Un momento que se me había puesto y tenemos la posibilidad de poner un formato 4K estándar o mejorado. ¿Qué hace un formato 4K mejorado? Lo que hace es un escalamiento de la señal de tal forma que nos ayude a mejorar la sensación pues, de percepción visual. Listo, pues en este caso no es tan importante porque no tenemos una fuente 4K. Y el formato de televisor vamos a poder hacerlo en NTSC o en PAL, dependiendo pues de lo que nosotros tengamos conectados a la salida del recibidor. En cuanto a las entradas, entonces tenemos la forma de configurar los puertos. Entonces, por la parte de atrás, nosotros tenemos nombrados los puertos de alguna manera. No obstante, yo puedo cambiar que el puerto 9XXX, que en realidad es cable SAT, sea la entrada 4, la entrada 5, la entrada 3, y asimismo le puedo configurar la entrada digital coaxial 1 o 2, la entrada analógica 1 o 2, la entrada video componente 1 o 2, y configurarla que sea las que son primera y media player, que es la quinta, las puedo configurar como auto o como video o HDMI para que nos funcione bien en la segunda zona. Yo les recomiendo que lo usen como auto. No obstante, en HDMI también funciona bien. Que nos salimos. Cuando entramos a la parte de configuración de altavoces, entonces vamos a encontrar cómo vamos a poder configurar todo nuestro sistema y ahí es donde vamos a encontrar la configuración de cuántos parlantes son, qué tipos de parlantes, las distancias, los niveles y demás. Entonces, lo primero es que este es un receiver que tiene la posibilidad de tener dos zonas. Para yo habilitar la zona 2, pues tengo que venir aquí a asignar amplificación y tengo varias formas de configurar esas zona 2. Entonces, puedo tener torres biamplificadas. Si yo tengo torres biamplificadas, ya no puedo usar la zona 2 porque requiero usar esos canales para las torres biamplificadas. Tengo la posibilidad de sumar dos frontales para que me quede como un frontal B. Puedo configurarlos como altura, es decir, como atmos frontales o como atmos delanteros, como un central superior, como un Dolby Atmos delantero o como un Dolby Surround. Esas son las formas en que podemos utilizar los dos canales que trae él para la segunda zona. Entonces, o usamos la segunda zona o usamos las diferentes configuraciones para formar un sistema 7.1 o 7.1.2 o 5.2.2, dependiendo pues de lo que queramos configurar en nuestro SIM. Cuando nos devolvemos a configurar el altavoz, es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que él me pregunta si los parlantes van a ser grandes o pequeños. ¿Qué me facilita tener parlantes grandes o pequeños? Lo que me facilita tener parlantes grandes o pequeños es poder configurar ahorita las frecuencias de corte. Si yo le pongo que tengo un parlante grande, él por defecto me va a poner que es full rango. Entonces, al ponerme full rango, yo no tengo forma de configurar la frecuencia de corte. Si yo voy a tener parlantes pequeños y necesito limitarles la frecuencia de corte, debo de configurarlo aquí como parlante pequeño para ahorita que entremos en los crossovers, poder determinar cuál va a ser el rango de frecuencia en los que se va a mover el parlante. Entonces, supongamos que los delanteros, que son los dos frontales, van a ser torres y van a ser grandes y full rango. El central va a ser pequeño, si tenemos subwoofer, y los surround van a ser pequeños. Entonces, como les mencionaba, pues vamos a saltarnos en este momento distancias y niveles para ver lo que les mencionaba. Acá, cuando yo quiero configurar
los parlantes, los cortes de frecuencia de los parlantes, entonces tengo dos posibilidades. Una es que configuro todos los altavoces en una misma corte de frecuencia o lo hago de forma individual. Si lo hago de forma individual, entonces van a ver que los delanteros me aparecen deshabilitados porque los configuré como parlantes grandes. Al configurarlos como parlantes grandes, de donde una determina que es un parlante que tiene la capacidad de emitir full rango. Por esa razón no me deja configurar el corte de frecuencia. ¿Listo? Ya después de eso, ya sí puedo entrar a configurar los centrales y los surround. ¿Listo? De tal forma que yo así garantice los cortes de frecuencia necesarios y óptimos para cada uno de los parlantes que vamos a manejar. Como vieron en la parte de filtros, que es como el crossover, no aparece por ninguna parte el subwoofer. El subwoofer se configura en la parte de graves. Entonces, en la parte de graves vamos a poder tener el modo de subwoofer en LFE o en LFE más main, dependiendo pues de lo que nosotros vayamos a configurar. Y aquí ponemos el corte que vamos a tener en el sistema LFE. Entonces empezamos en 80 Hz hasta 250 Hz podemos configurar este parámetro. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Bueno, entonces ahora vamos a entrar a la parte. James, eso depende mucho del parlante y también depende mucho de la configuración que tengas en el sistema. Entonces, dependiendo del corte de frecuencia de los parlantes recomendados y dependiendo también de los gustos del cliente, porque también es un tema de percepción, pues hay diferentes cortes de frecuencia. Entonces, por ejemplo, un parlante central en el que normalmente vamos a escuchar mayoritariamente voces o elementos que no son tan graves, uno le puede poner un corte de frecuencia por encima de 120 Hz, 150 Hz sin ningún problema. Ya unos parlantes en donde vamos a tener más efectos, como lo son los laterales o los surround, sí tenemos que poner un corte más bajito. La idea es que el bajo se encargue de las frecuencias más o menos hasta 250, 300 Hz y los parlantes frontales empiecen más o menos, dependiendo del parlante y de las características técnicas del parlante, más o menos en 100, 110, el central en 120, 150 Hz. Esa es la configuración, pero es muy dependiendo de lo que el cliente pues, quiera y disfrute escuchar y de las características propias del parlante. Cuando entramos a la parte de distancias, entonces, pues ahí es donde configuramos a qué distancia están los parlantes del punto de escucha. Es importante tener en cuenta que que uno en un teatro solamente configura un punto de escucha, un punto dulce. El resto lo que hace es hacer lo menos posible, lo menos malo posible esa dispersión del sonido. Entonces, normalmente para hacer esta calibración nos sentamos en la mitad del teatro y ahí es donde hacemos la configuración. Entonces, pues para nosotros es mucho más fácil hacer las configuraciones en metros, entonces cambiamos la unidad a metros. Podemos poner pasos muy precisos de 0.01 o pasos de 0.1 de tal forma que podamos cambiar la medida y uno a uno vamos a ir midiendo a qué distancia están los parlantes del punto dulce o del punto de escucha. Entonces, con un flexómetro hacemos esas medidas de tal forma que garanticemos, solo que buscas hacer ciertos retrasos en el audio de tal forma que no se generen ecos en el espacio pues, que vamos a utilizar. Listo. Y en los niveles pues vamos a tener la forma de configurar la potencia o la ganancia en decibeles que va a tener cada uno de los canales que vamos a manejar. Entonces, en ese sentido, lo que uno busca es generar más o menos una presión sonora uniforme en todas las frecuencias, para lo que les recomiendo utilizar aplicaciones tipo sonómetro o tipo presión sonora en el celular, ojalá un celular con un buen micrófono, ponerlo en ese punto de escucha
y garantizar que ahí tengamos una cantidad de dBs estables en cada una de las frecuencias. ¿Cómo se hace eso? El receiver lo que hace es emitir ruido rosa. El ruido rosa es una combinación de todas las frecuencias que suena como un ch, y eso lo que va a hacer es que vos en el celular escuchas, pues con el sonómetro escuchas eso y configuras para que el espacio quede más o menos en todos los parlantes a una misma potencia en dB. Entonces acá empezamos a configurar, no sé si ahí alcanzan a oír cierto ruido rosa del parlante central. Ahí pues el triad está sonando con cierto ruido rosa. Lo recomendable es que estas potencias de ruido rosa no sobrepasen los 2 dB. Entonces es moverse entre -2 y +2 dB, de tal forma que garanticemos que cuando se suba todo el volumen del sistema no vayamos a desconar un parlante o a quemar una bobina o a desvalorizar la resistencia del mismo. ¿Listo? Como les digo, les recomiendo utilizar aplicaciones de sonómetro o de medición de presión sonora en el celular, ojalá con celulares que tengan una sensibilidad buena en su micrófono. Es importante que tengan en cuenta que los niveles, como se configuran acá, dependen del volumen en el que esté el receiver. Entonces, si el receiver está muy bajito en volumen, él va a emitir ruido rosa bajito. Si el volumen está muy alto, él va a emitir ruido rosa muy alto. Entonces, también para que lo tengan en cuenta en el momento en que estén calibrando con el sonómetro sus equipos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Bueno, entonces... continuemos por acá con los parámetros de red, ya si lo queremos configurar cableado, si lo queremos configurar Wi-Fi, si queremos configurarle eh, una IP estática o dejarlo por el segmento de HCP. Ahora entonces vamos a probar que, digamos, a algunas personas no les ha funcionado del todo bien el tema de activar la segunda zona. Entonces, los Denon tienen una característica especial que es que ellos internamente tienen un DAC, que es un digitalizador de señal a la segunda zona. Entonces, las entradas HDMI que yo tenga conectadas, él va a ser capaz de sacármelas por la segunda zona. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar a reproducir música en la zona principal. Entonces, en este momento, pues, evidentemente no están escuchando porque el receiver se encuentra en estéreo. Y como les mencioné al principio, el receiver, el parlante Triad que tenemos acá, está conectado a la salida del central. Entonces lo que debo hacer es cambiar el modo de escucha. Entonces vamos a ponerlo en All Channel Stereo. En All Channel Stereo de tal forma que garanticemos que por el canal central sí va a empezar a reproducirse música. Ahí actualmente entonces tenemos el cable HDMI conectado por cable SAT y por el receiver están sonando los parlantes. Si yo quisiera entonces que entre la zona 2, entonces yo lo que hago es encender la zona 2 y al encender la zona 2 inmediatamente el parlante de la zona 2 empieza a sonar, está sonando esto. Sube el volumen y el arte está rezando, que lo censuren para hacerse famoso. Vuelve el volumen y cambia una llora, que le pregunten a quién me diga. Vuelve el volumen y un alcohólico urbano. Entonces, esa es como la forma de configurar
el sistema de tal forma que tengamos esa posibilidad de sacar audio de las fuentes digitales a la segunda zona. Davinson, pues normalmente se recomienda que cuando vayamos a calibrar un teatro, el receiver esté por el orden de 80%, pues entre 70 y 80%, si vas a hacerlo en volumen absoluto. ¿Listo? Es decir, entre el 0 y el 98. No, no todas las referencias tienen el DAC a la segunda zona. Pues el 960 la tiene, el 1600 la tiene, y de ahí para adelante todas la tienen. Les verifico si el 750 la tiene, porque en este momento no tengo esa información pues en mi mente, me tocaría revisar los manuales. Bueno, ¿qué otras dudas o preguntas hay? Pues la idea era darle un recorrido rápido a lo que es el sistema de Denon. Pues los receivers son muy similares en realidad entre sí. Entonces, pues la idea era como dar un recorrido general por el sistema. No está de más las recomendaciones que siempre hemos dado en el manejo de receivers, y es que siempre que vayan a conectar una fuente HDMI, que el receiver esté apagado. ¿Por qué? Porque hay voltaje de vuelta que puede entrar a la tarjeta HDMI, y esas tarjetas HDMI son bastante sensibles, entonces se pueden dañar. Eh, Tener cuidado que siempre que estén pelando cables no lo hagan encima del receiver, porque esos cablecitos pueden caer por las rendijas de refrigeración del receiver y generar cortocircuitos en la parte de adentro. Cuando hagamos las conexiones de los parlantes, siempre garantizar que rojo o positivo va con rojo, negro negativo va con negro, eso tanto en el receiver como en los parlantes. Garantizar asimismo que el reflejo de carga del canal sea lo suficiente para las configuraciones del receiver. Es decir, que si yo tengo un receiver que solo me soporta 4 o 6 ohmios, medir en la entrada del receiver la impedancia, y después de que garanticemos que sí se conserva esa impedancia, conectarlo de tal forma que no tengamos problemas con la corriente que va a circular por el cableado. Tener mucho cuidado con los cables cuando en la hornera lo conectamos y nos quedan hilitos por fuera que nos puedan llegar a ser corto. Siempre que vayan a hacer una actualización de firmware, lo recomendable es hacerlo por medio de USB, no hacerlo por medio de red. Recomendable. Pues no es que no se pueda, pero son recomendaciones que nosotros hacemos. No, pues básicamente eso es como las recomendaciones pues que tenemos. No sé qué otra duda o pregunta tengan, ya les vamos a compartir algunos comandos rápidos de algunas referencias que tenemos por acá para que las tengan por ahí en su mente o en sus noticas. Sí, todo el sistema de EOS tiene integración directa con Control 4. Esta integración directa con Control 4 se hace a través de los drivers EOS AMP y EOS Network. Denme un momentico por acá, la reviso. ¿Cuáles son los drivers que se usan? Sí, se debe instalar el driver primero, el EOS Network. Con el EOS Network vinculas la cuenta que tiene el cliente en EOS, y después de eso vinculan el EOS Player. El EOS Player es el que ya se vincula con el parlante o con el amplificador propio. Esos son los dos drivers que se deben usar en el momento de hacer la integración con Control 4. ¿Qué otras dudas, preguntas, inquietudes? Mateo, ¿podría repetirnos, por favor, la forma de resetear el firmware? Que al principio se te fue la imagen, por favor. ¿De resetear el receiver de fábrica? Sí, señor, por favor. Ok. Bueno, pues aprovechamos que ya lo tengo que igual resetear. Entonces, con el receiver apagado, esto es un procedimiento para el ABR 1600. ¿Listo? Cada receiver tiene formas de resetearlo distinto. Pero para el 1600 y para todos los receivers que tengan este panel, que tengan tuner más y tuner menos, en la parte frontal funciona igual.
Entonces, presiono con el receiver apagado, presiono simultáneamente tuner más y tuner menos y le doy al botón de encendido. Cuando le doy eso, en la pantalla me va a aparecer Initialize y me va a empezar a parpadear intermitentemente este LED cada segundo. Esto es que está haciendo un recorrido del reseteo y ya cuando se queda estático es porque terminó de resetear. Y ahí entra a pedirnos la configuración inicial, el idioma. Bueno. ¿Alguna otra duda o inquietud? Sugerencia. Bueno, no hay más preguntas, inquietudes. Mateo, en cuanto a la pregunta de Davison de si se puede integrar el EOSAM, si el cliente final no tiene cuenta en EOSAM, no la puede controlar. Ah, no, si el cliente final no tiene Claro, sí. pues en Neosam, no hay nada que hacer en realidad. Nada, la vinculación se hace por medio de la cuenta de EOS. Bueno, señores, si no hay más preguntas, entonces nuevamente les agradecemos su participación. Como les decía al principio, la idea es hacer otro webinar similar con Marantz, de tal forma que miren las configuraciones de Marantz, aprendan cómo entra uno cada una de las opciones y pues más adelante estaremos haciendo pues como más webinars pues que les vayan sirviendo a ustedes. Probablemente en 20 días haremos un webinar que es esto mismo que vimos, pero ya integrado a Control 4. Entonces este va a ser para las personas que sean integradores de Control 4. Y más adelante haremos todo un webinar correspondiente a las configuraciones de EOS y la forma de manejarlo. Ojalá los webinars vayan siendo así como los estamos haciendo últimamente, que sean muy prácticos, que ustedes vean la interacción con los equipos. Y ya, muchachos, eso es todo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Mateo, muchas gracias a ustedes, muy amable. Luego.